Para hablar de Reinaldo Arenas, es necesario hablar de Cuba. Hay tres ejes que determinan un poco su escritura, que es, por un lado, Cuba como geografía, como espacio en el cual, como su lugar, digamos. Por otro lado, la circunstancia, digamos, la circunstancia de la revolución que le toca vivir, y por otro lado, su condición de género, su homosexualidad. Estos tres elementos atraviesan su escritura, una escritura que está muy fecunda, llena de momentos muy felices poéticamente, pero que al mismo tiempo nos da cuenta de una tragedia, ¿no? La tragedia de pertenecer a un espacio en un determinado tiempo. Por eso, digamos, se hace necesario que hablemos un poco de la revolución. Bueno, en ese sentido, quería leerles primero el hecho de que es Cuba, y ahí está, quería leerles un fragmento nada más de La isla en peso de Virgilio Piñera, que comienza con el texto, con ese nombre, es un conjunto de poesías de este escritor, Virgilio Piñera, uno de los grandes escritores, a ver si así lo pueden ver, qué difícil que es esto. La isla en peso. Es uno de los grandes escritores de la literatura cubana y de la literatura latinoamericana. El poema se llama La isla en peso. La maldita circunstancia del agua por todas partes me obliga a sentarme en la mesa de café. Si no pensara que el agua me rodea como un cáncer, hubiera podido dormir a pierna suelta. O sea, la idea de la isla, ese pequeño verso, nada más, la maldita circunstancia del agua por toda parte, puede convertir a la isla en un paraíso o en una cárcel. En cierta forma, Cuba tiene una larga tradición dentro del imaginario cultural latinoamericano, porque, bueno, es el lugar donde llegan de alguna manera dan los primeros, la llegada de los españoles, los primeros pasos los dan ahí. Es el lugar es un lugar como por donde pasan prácticamente todos los conflictos y los nervios de la conquista, ¿no? Y a su vez de las sucesivas conquistas y colonizaciones. Pero no vamos a volver mucho atrás. Bueno, en Cuba se va a dar una situación particular con relación al intelectual. En ese sentido, vamos a ver que en 1952 Fulgencio Batista da un golpe que acaba con la República hasta desde el año 52. Cuba enfrentaba una grave situación de la caída del precio del azúcar, por otro lado una situación social muy complicada, y La Habana se había transformado en un gran burdel donde se divertían los norteamericanos y hacían grandes negocios los integrantes de la mafia. En ese sentido, cuando, aprovechando el gran malestar que hay, Castro intenta una primera insurrección el 26 de julio del 53, esta es sofocada, cuando asalta el cuartel Moncada, Fidel Castro va a la cárcel y escribe un texto que lo hace muy popular, que es La historia me absolverá. Recién en el 56 Castro vuelve a armar otra excursión, y en esa excursión que llega a las costas cubanas en un barco que se llama el Granma, y aunque los guerrilleros que vienen en la excursión, la mayoría mueren, hay un grupo muy pequeño, una veintena, que se refugia en Sierra Maestra, y con el apoyo de las redes que les tienden
otros que están trabajando de líderes de la revolución, como Frank Pais, Celia Sánchez Manduley. Bueno, se va armando una especie de red de solidaridad que permite el crecimiento de la guerrilla en la selva. Después de un largo trayecto con el apoyo del pueblo, en 1959 los barbudos, porque digamos de alguna manera ahí hay una construcción del guerrillero como el hombre que viste de verde olivo y con barba, construcción que va a mantener Castro durante toda su vida, ¿no? Y también el Che. Ernesto Guevara decía que la revolución cubana era una revolución de contragolpes. ¿Por qué? Porque era un proceso permanente, había sido un proceso de ataque y contraataque. O sea, eso es lo que se llama la guerra de guerrillas. En cierta manera, el partido, el movimiento que había liderado la revolución, en realidad liderado por, digamos, formado por Castro, se llamaba Movimiento 26 de Julio. Al llegar al poder, se ve superado por las expectativas de la gente y por las tensiones políticas que tiene adentro. Era un movimiento de coaliciones y bueno, y se comienzan a tensionar los partidos que están adentro, los grupos, las tendencias. Estados Unidos empieza a presionar. Estados Unidos había apoyado el movimiento castrista y comienza a presionarlos. Y Cuba comienza de alguna manera a recostarse en la Unión Soviética. Es un momento muy particular del mundo donde hay dos potencias. Está lo que se denominó la Guerra Fría, que se inicia en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y que recién va a finalizar, bueno, todavía sigue, pero no con la misma característica, en 1989, cuando cae el muro de Berlín. Las milicias populares que van a tener otra prueba, porque en enero del 61 un grupo de cubanos exiliados, apoyados por Estados Unidos, por la CIA, va a entrar por Bahía Cochinos. O sea que 1959 podría ser la fecha en la cual se produce un nuevo orden social, pero también un nuevo repertorio de prácticas, valores, discursos y costumbres que quiebra el campo intelectual de la isla. O sea, hay quienes adhieren y quienes rechazan a esta revolución. Y hay de alguna manera ahí un proceso de conflicto que establece categorías binarias y a veces intransigentes. ¿Qué quiere decir eso? Las identidades ideológicas y políticas, las identidades sociales, e inclusive vamos a ver más adelante que también se van a producir problemas con las identidades de género, juegan un papel determinante. En ese cambio histórico se produce una especie en el plano simbólico de reconocimiento de subjetividades. Entonces, digamos, el pueblo o la gente se divide en revolucionario y contrarrevolucionario, comunista y anticomunista, castrista y anticastrista. Se yerguen dos figuras muy importantes. Una de ellas es el guerrillero, que aparece como el héroe, y el otro es el artista, ¿no? El artista que va a ser, que digamos que está demandado a ser el intelectual. O sea, en la unidad ahí que se recuerda la del Quijote, del armas y las letras, aparece como muy importante. También es importante que la revolución se dé en el contexto en el cual la violencia se ve legitimada. Hay un famoso texto de un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que está como prólogo a un libro de un teórico africano, Frantz Fanon, que se llama Los Condenados de la Tierra, donde se considera la violencia como un acto necesario cuando los pueblos están oprimidos. O sea, se veía como natural el uso de la violencia, al punto que el Papa Pablo VI escribe una encíclica que se llama Populorum Progressio, o sea, el progreso del pueblo, promulgada en el 67, donde llega a justificar la violencia para casos donde haya grandes injusticias.
O sea, estaba instalada la violencia y en ese sentido muy poco el tema de los derechos humanos que va a surgir muy posteriormente, como natural de alguna forma, ¿no? Como el instrumento, la violencia del pueblo no es violencia, es justicia, bueno, todo algo que después vamos a vivir, y las consecuencias vamos a vivir también nosotros. Después de 1959 se pueden señalar varias etapas. La primera, entre 1959 y el 65, que se exterminan los últimos focos guerrilleros, porque también se producen enfrentamientos internos, se produce una suerte de guerra civil también entre la oposición y el gobierno revolucionario, y un segundo momento desde 1970, donde se consolida el régimen socialista inscrito en la órbita soviética. Y ahí un poco se produce un extraño acercamiento de este movimiento triunfante comandado por Fidel Castro con un partido comunista histórico que no había sido revolucionario, ¿no? Y que, digamos, va a proveer los elementos para armar, para institucionalizar la revolución. Y por último, una tercera etapa, que no la vamos a ver, que es después de los 90, que viene con la caída del muro de Berlín, cuando Rusia digamos, la URSS, la Unión República Socialista Soviética, se disuelve, entonces Cuba queda, digamos, un poco sin respaldo. Bueno, y así, digamos, vamos a tener ahí, entramos en el tema del periodo especial, la cuestión del bloqueo y todo lo que estamos viendo hoy día. Pero nosotros vamos a volvernos hacia atrás. Para eso también vamos a leer les voy a leer un pequeño fragmento de un poema de un autor que se llama Eberto Padilla, y el poema se titula Fuera del juego. Al poeta despídanlo, ese no tiene nada que hacer. No entra en juego, no se entusiasma, no pone en claro su mensaje, no repara siquiera en los milagros. Se pasa el día entero cavilando, encuentra siempre algo que objetar. Y posteriormente, uno de los otros de los poemas de ese poemario que sacó el premio nacional, se llama Para escribir en el álbum de un tirano, dice: protégete de los vacilantes porque un día sabrán lo que no quieren. Protégete de los vacilantes, Juan el Gago, Pedro el Mudo, porque descubrirán un día su voz fuerte. Protégete de los tímidos y apabullados porque un día dejarán de ponerse de pie cuando entres. Bueno, este texto de Berto Padilla de alguna manera va a ser el detonante de una fuerte división entre Cuba, entre el gobierno cubano y los intelectuales. Vamos a ver por qué. Durante la década del 60, la revolución cubana de alguna manera dio un toque de reunión al cual contestaron no solo los intelectuales, los artistas cubanos, sino de toda América Latina y del mundo. Cuba fue, digamos, la fantasía roja, si se quiere, así le llama un ensayista llamado Iván de la Nuez, un ensayista cubano excelente, la fantasía roja de muchos intelectuales que buscaban un paraíso socialista. En ese sentido, digamos, van a visitar la isla Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Susan Sontag, José Saramago. O sea, es innumerable la cantidad de apoyos que va a tener la Revolución Cubana. A su vez, también coincide, después de los 60, nos encontramos con el éxito de lo que ha sido llamada la generación de los narradores, la nueva narrativa, digamos, el nombre, grupo del boom especialmente. Y ahí se va a producir como una especie se va a generar un paradigma intelectual, digamos, ideal, sería aquel que une el compromiso estético con el compromiso ético, o sea, la vanguardia política debía estar unida a la vanguardia estética. Entonces, de alguna manera, el artista, el intelectual, venía a ser como el complemento de ese guerrillero, ¿no?
En ese sentido, la experiencia cubana después del 59 desata una efervescencia muy grande. Los intelectuales viajan a Cuba, apoyan la revolución, arman y trabajan alrededor de instituciones. Cuba tiene una política muy inteligente. ¿Por qué? Porque crea lo que se denomina una institución muy importante que se llama Casa de las Américas. Casa de las Américas es un espacio que tiene una revista y que a su vez otorga premios, arma congresos, todo esto apoyando la cultura. Y a su vez está vinculada a lo que dentro de la Guerra Fría vamos a ver que no vamos a tratar ese tema, que va a debatir y va a entrar en una batalla de ideas con otras revistas, algunas de las cuales están apoyadas por los grupos estadounidenses y otras por los grupos rusos. Al mismo tiempo, en ese sentido, se habla de una especie de Roma antillana, un lugar donde se irradia un enorme poder de atracción sobre todos estos sectores próximos a la inteligencia, digamos, internacional. Se había puesto de cabeza, digamos, la paradoja atribuida a Albert Camus, según la cual la única manera de ser un intelectual revolucionario es dejar de ser un intelectual. No, ahora se podía ser intelectual y revolucionario. A partir de los 60, los dos términos, como les he dicho yo, se unen. Mientras tanto, Cuba está tratando de contrarrestar culturalmente las fuertes represiones presiones de los Estados Unidos, y al mismo tiempo aparece como una alternativa al modelo soviético, donde ya la primera etapa de Lenin y se produjo el recambio por Joseph Stalin, y Stalin, estamos en pleno stalinismo, o sea, un momento en el cual ya hace rato, durante la guerra, ya está Stalin en el poder. Stalin, quien ha producido, digamos, un endurecimiento de las vinculaciones entre el poder y los artistas, ¿no? Los intelectuales. Un endurecimiento que los lleva a los intelectuales a caer en los gulag, el caso que denuncia Solzhenitsyn, con archipiélago gulag, los mandan a Siberia, o sea, se va a producir una enorme noche gris, ya está la noche gris, sobre los artistas rusos. De los 60 a los 80, de alguna manera, el modelo son los artistas que apoyan a la revolución. En los 90, aquellos que si bien que viven y mueren dentro de la isla, y recién van a ser expulsados de la isla, material y simbólicamente, aquellos que se opusieron, quienes nunca van a entrar van a ser reconocidos por la isla, son Guillermo Cabrera Infante, y que va a ser uno de los primeros que le van a cerrar una revista que es Luna de Revolución, y a su hermano le van a reprimir una película llamada PM, que es una de las que también desata las primeras represiones de Castro. Reinaldo Arenas, Eberto Padilla y Jesús Díaz. Casi todos ellos van a morir en el exilio. De alguna manera, es como que los intelectuales tienen tres alternativas frente al endurecimiento que va sufriendo el gobierno. En el año 61, ya Fidel Castro, en un acto, realiza un discurso, en el cual dice: dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. O sea, están marcando un poco la idea de que el arte no puede hablar de la revolución, no puede criticar la revolución. Eso va a ser más evidente en el año 71, cuando se produce aquello que se ha llamado el caso Padilla. La mayoría de los artistas intelectuales después del 59 apoyan la revolución, entre ellos
las dos grandes figuras del arte, de la literatura latinoamericana, que son José Lezama, cubana, José Lezama Lima y Virgilio Piñera. Es curioso porque ambos son homosexuales. José Lezama Lima es un homosexual tapado, incluso se casa. Él gana un premio Casa de las Américas con un libro escandaloso, pero una obra maestra que se llama Paradiso, o sea, El Paraíso. Es una especie de canto a Cuba, pero tremendamente escandaloso, porque el centro del texto es José Semí, que es un homosexual. Ahora, ese texto está hecho en un lenguaje barroco que nadie, digamos, llega a acceder a eso, por lo tanto, es como que queda encerrado en el ámbito de la literatura. Por otro lado, está Virgilio Piñera, que es el texto que les leí sobre La Isla en Peso, que va a ser un poco el que más va a sufrir las consecuencias de la posterior persecución a los homosexuales, y sobre eso vamos a volver. Pero fíjense que José Lezama Lima llega a decir que con la revolución cubana todos los conjuros negativos han sido decapitados. El héroe entró en la ciudad. Comenzamos a vivir nuestros hechizos y el reino de la imagen se entreabre en un tiempo absoluto. En un lenguaje muy simbólico, pero está hablando un poco de una época de cambio, aunque él, que venía de una matriz cristiana, católica, aunque vanguardista, de alguna forma, digamos, su literatura era deudora de los clásicos de la literatura universal, especialmente de toda la tradición occidental, ¿no? Mientras tanto, Virgilio Piñera, que es un ateo, que es vanguardista, sin embargo, dice, la revolución se fortalece. Virgilio Piñera va a ser una de las figuras más perseguidas dentro de la isla, ¿no? Sus obras de teatro, como Electra Garfigó, van a producir mucha reacción. Va a morir pobre y abandonado. En realidad, incluso se lo persigue a él y a su obra. Todavía se cree que hay una obra de él escondida que los servicios de Estado no han entregado. A medida que se consolida el régimen, de hecho va consolidándose también la censura y el control, ¿no? Ahí un poco aparece un poco ya una mayor disidencia, donde va a haber una disidencia que por un lado va a ser quedarse en la isla y va a optar por el silencio, y otra disidencia que sobre todo se va a ir de la isla y que va a optar por la voz. Y ahí se va a producir un fenómeno extraño, se va a producir una Cuba dividida en dos espacios, el espacio de la isla y el espacio de la diáspora. La diáspora es la división, la dispersión. En realidad es el exilio, no un exilio, son sucesivos exilios. Hay un primer exilio que es el exilio republicano y a continuación van capas de exiliados que por distintas razones van a, muchos de ellos, de estos nuevos exiliados, han apoyado la revolución y sin embargo tienen que irse, ¿no? Vamos a ver que el exilio va a ser una constante en Cuba, que ya en la época independentista aparecía. Va a haber como grupos del exilio. Vamos a ver que Reinaldo Arena va a pertenecer a la generación que se llamó del Mariel. Rafael Rojas dice que los cubanos de afuera son exiliados del espacio, en cambio los de adentro y exiliados del tiempo. Como se produce como una especie de, la isla se abroquela, de alguna manera se controla todo lo que entra, es como que la isla queda congelada en esa revolución congelada, lo cual ya es un oxímoron, porque las revoluciones no pueden congelarse, o sea, el hecho de que la revolución se conciba
como una institución, digamos, habla de que la revolución ya no existe. La revolución aparece como una ideología, o sea, Cuba nace, el Estado moderno cubano, la nación moderna, nace con la revolución. Y excepto algunas figuras como José Martí, no reconoce las épocas anteriores. Eso es tremendamente grave porque Cuba no nace con la revolución, tiene todo una tradición cultural muy importante y una tradición histórica de alguna manera que está siendo negada en ese acto, ¿no? A medida que se produce un poco en ese sentido, el exilio va a seguir sintiéndose cubano y va a entrar en una especie de debate, un debate que también va a tener la idea de volver a Cuba, de recuperar el Estado, pero fundamentalmente también se va a dar en la cultura. En ese sentido es curioso porque son dos campos como que en algún momento parecía que no podían conciliarse. Hoy en día hay bastante comunicación entre un campo y el otro. En realidad, la mayor parte de los artistas e intelectuales quedan fuera de la isla. Cuando ustedes van a Cuba, yo he ido varias veces, uno no puede creer que uno entre a las librerías cubanas y no se encuentra con los libros de los cubanos, se encuentra con los libros de 3 o 4 cubanos. Además de que el papel es caro y que hay problemas, de hecho hay mucha censura a la hora de publicar los libros cubanos y, bueno, imposible la publicación de libros de cubanos en el exterior. En ese sentido se va a producir esa tensión entre el cierre y la apertura, donde, por ejemplo, un paradigma del intelectual que sirve a la revolución va a ser alguien que ha muerto recientemente, que es Roberto Fernández Retamar, que en realidad, si en un comienzo la Casa de las Américas estaba en manos de una mujer, Aide Padilla, posteriormente va a ser él el que se va a hacer cargo de la revista Casa de las Américas a lo largo de muchísimo tiempo. Pero hay otros que se van a ir sumando a la oposición. Y en ese sentido, tenemos, por ejemplo, este texto de un poeta que estaba en la cárcel mucho tiempo, que se llama Raúl Rivero. Dice: el elogio de la apertura. Cerrar una puerta no es un acto inocente. Hay mucha maldad en esa coreografía, que termina cuando uno da la espalda a un universo desconocido que niega y abandona. Cerrar las puertas es siempre un episodio bárbaro. Es una porfiada necedad y un certificado de pavor que usamos para dormir en paz. Bueno, de alguna manera, para muchos escritores, Cuba va a significar una suerte hay una suerte de cementerio de la escritura, de mucha obra, ¿no? La salida de Cuba va a ser muy difícil. En algunos casos, como el caso de Fernando Arenas, van a tratar de salir varias veces, hasta en un gomón, en una goma grande, o hasta nadando, digamos. Al final va a salir con el barco, el Mariel, pero realmente el exilio le llaman normalmente los mexicanos, los norteamericanos, perdón, les llaman los mojados porque pasan por el agua, o sea, van por el mar, que queda a pocos kilómetros, pero bueno, a nadar ese mar no es tan fácil. En ese sentido, es interesante el hecho de que en ese marco va a aparecer, de alguna forma, lo que se conoce como la homofobia. La homofobia es el rechazo digamos, la institucionalización en realidad de una homofobia y un homosexualismo que ya existía, un rechazo al homosexualismo que ya existía. Por algo, de alguna manera, entre 1959 y 1980, los homosexuales van a sufrir las consecuencias. De hecho, digamos,
fijémonos nosotros en la figura del guerrillero cubano, la barba, el aspecto viril, en realidad casi invisibilizada, las mujeres que participan en la revolución. Yo he trabajado sobre una de ellas, Celia Sánchez Manduley, que es la mano derecha en muchos sentidos de Fidel, pero sin embargo prácticamente está como disimulada de alguna manera. La participación es siempre detrás de los hombres. Ustedes entran al Museo de la Revolución y se encuentran con una especie de Olimpo de hombres barbudos, ¿no? Incluso la barba como símbolo de alguna manera de la masculinidad, ¿no? Es interesante como después ellos van a perseguir a los homosexuales y van a tomar como parámetros de esos homosexuales el pelo largo, los pantalones ajustados, el colorido de las camisas, los peinados extravagantes. Es muy interesante porque de hecho Cuba es una isla que se caracteriza en gran medida por ciertos ritmos muy heredados de la afrocubanía que tienen que ver con los colores, con los sabores, con la música y con inclusive el cuerpo, ¿no? El cuerpo, el cubano tiene mucho, la cultura cubana tiene mucho que ver con el ritmo, un ritmo que uno lo ve en los cuerpos también. Bueno, todo eso aparece como constreñido por un discurso y por una acción autoritaria. Fidel Castro hace comentarios diciendo que la homosexualidad, algo que ya había sido formulado en Rusia, es decadencia burguesa. Y también denuncia a los maricones como agentes del imperialismo. ¿Por qué esto? Bueno, porque evidentemente los comienza a reprimir y forman parte un poco de la oposición, ¿no? En 1963, en un discurso, dice, han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública, a organizar sus shows feminoides por la libre. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. No voy a decir que vayamos a aplicar medidas drásticas contra esos árboles torcidos, pero sí, jovencitos aspirantes, no. Castro en 1965 explica que es una desviación de esta naturaleza, está en contradicción con el concepto que tenemos sobre lo que debe ser un militante comunista. Ya en un texto que ha marcado mucho la cultura latinoamericana, que formula Che Guevara, que se llama El socialismo y el hombre nuevo, ya había hablado el Che sobre la necesidad del hombre nuevo, que el hombre nuevo no podía, que había, digamos, no podía tener actitudes feminoides. O sea, en realidad, digamos, en todos estos héroes hay una actitud homofóbica y machista muy fuerte, que viene de la tradición también latinoamericana y sobre todo la tradición cubana, pero que de hecho, bueno, desde el poder de alguna manera hace lo que quiere. Lo interesante va a ser que mucho más tarde Castro va a decir que de ningún modo era parecido a los homosexuales. Como que de alguna manera también ellos reprimen la memoria de la isla, después aparece como que se desdice de lo que ha dicho, ¿no? Aunque sus comienzos, de alguna manera, estos artistas intelectuales están cerca del poder, ahí la homofobia va a persistir hasta 1970. Perdón. En 1971 hay un Congreso Nacional de Cultura y Educación que sí va a plantear ahí, va a haber un primer planteo muy fuerte contra los artistas, ¿no? O sea, los artistas van a aparecer, los artistas en general, como probables enemigos del pueblo. Y en ese sentido, ahí se va a producir algo que es muy característico, que es que se va, lo que yo les he leído, el poemario de Padilla, se va a producir el famoso caso Padilla. El famoso caso Padilla que va a dividir las aguas cubanas entre quienes están a favor del castrismo y quienes no. Y la gran parte de la intelectualidad, ¿qué pasa? Padilla escribe ese texto
que es un poemario que se llama Fuera del Juego, donde tiene poemas como este sobre los intelectuales, que es premiado por la Unión de Artistas, pero curiosamente ese premio va a producir una tremenda polémica y a continuación se va a, a atacar a Padilla, y Padilla va a terminar pidiendo perdón por lo que ha escrito, en el mejor estilo de lo que eran las purgas soviéticas. O sea, Padilla, que había escrito un poema que hasta ese momento estaba con la revolución, digamos, en su poema levemente, digamos, levantisco, va a ser reprimido. Esa represión va a producir, después Padilla va a pedir perdón a la revolución por lo que ha hecho, y todo este sistema, no solo Padilla, sino otros autores como Antonio Arrufat y Norberto Fuentes, y esto va a producir una gran indignación en el mundo entero. Padilla va a estar en la cárcel y al final va a salir y se va a ir al exterior. Alberto Padilla escribe este texto, que se llama, varios textos, pero este texto en particular, que se llama La mala memoria. Perdón porque lo muestro así y queda al revés, pero la cámara no me lo permite. En este texto él va a contar un poco cómo él se vio de golpe envuelto en esto de la expulsión, ¿no? Porque él había participado de la revolución. Cuando recibe el premio se produce todo este problema que hace que muchos de los intelectuales se vayan de la isla. Se vayan sobre todo les saquen su apoyo, y ahí les sacan su apoyo todos los miembros casi todos los narradores. Algunos de los pocos que quedan con la isla son Cortázar y García Márquez. El resto firma una larga carta en la cual dicen que apoyan la revolución, pero que piden que no suceda esta persecución a los artistas. Evidentemente esto va a producir una gran conmoción, y Fidel Castro va a responder con voz tonante que no acepta de ninguna manera una intervención de los artistas, y se produce una escisión que, bueno, que ha sido nefasta para la isla porque, digamos, ha aislado la cultura de la isla. Quería leerles un fragmento, pero bueno, iba a iniciar una larga serie de encarcelamientos de escritores, de artistas, de pintores, de intelectuales. El partido único, que todavía hoy un partido único, toma medidas drásticas a través de la Unión de Intelectuales y Artistas Cubanos, digamos, controla, y ahí es muy interesante la figura, que hay figuras, algunos artistas, como pueden ser Miguel Barnet o Cintio Vitier, el mismo Nicolás Guillén, van a ponerse de parte de Castro, y en algunos casos incluso van a cambiar su estética, van a usar la escritura para alabanza del régimen. Fernández Retamar también, que había sido formado en Estados Unidos,
que escribía otras cosas, cuando entra eso, se apoya en, digamos, se convierte en más servil, digamos, intelectual, digamos, que va a apoyar a Castro, ¿no? Y a todo lo que diga la revolución. Pero bueno, o sea que tenemos un poco, por un lado, toda esta represión contra los artistas, que tiene un pico en 1971, y en ese mismo tiempo aparece también, como veíamos recién, ya en la década del 70 va a ser también la década de la represión a los homosexuales. Recién en los 80 va a haber una cierta apertura y en los 90 nos vamos a encontrar ya, sobre todo con una actitud más abierta, que nunca va a ser totalmente abierta, y que está muy bien reflejada en un texto que ustedes van a poder ver, que es originalmente este relato, ya cuando lo abren a esto, que es el lobo, el bosque y el hombre nuevo, que es un relato que se convierte en una obra de teatro y que acaba en una película que se ha hecho muy famosa, que es la película Fresa y Chocolate. ¿Por qué significa fresa y chocolate? Es porque cuando uno va a Copelia es la heladería más famosa de Cuba, construida por idea de Fidel Castro. Copelia, que es una isla, una heladería en medio de la plaza. Ahí, de alguna manera, aparecen dos protagonistas, uno de ellos un gay que se llama Diego y el otro es David, un militante. David, en primer lugar, Diego elige Fresa como que está con otro grupo y es identificado en el acto por el grupo en el cual está David como un homosexual, porque solo los homosexuales piden fresa. Las fresas, el helado de fresa, que es el de nosotros como son frutilla, es rosa. De todas maneras, Diego es gay y es anticastrista, pero es revolucionario. Y ahí se va produciendo poco a poco un encuentro entre Diego entre Diego y David, perdón, donde David va a aprender muchísimas cosas de este personaje, primero muy asustado, después va a ir poco a poco dándose cuenta del valor que tiene la cultura cubana, porque además le va a acercar toda esa cultura que está censurada, ¿no? Primero discute y por otro lado, después Diego se va a tener que ir de la isla, David se va a tener que ir de la isla porque ya lo están persiguiendo demasiado y David se va a sentir como muy, muy triste y va a preguntarle a Miguel, que es un miembro de la Juventud Comunista en la cual está él afiliado, ¿por qué no puede ser revolucionario su amigo? Entonces Miguel le contesta, porque la revolución no entra por el culo, chico. O sea, está una tremenda homofobia muy violenta que, digamos, que es como que de alguna manera acá, porque la película ha sido producida por el Instituto Nacional de cubano, con ayuda exterior, pero bueno, ahí hay como un reconocimiento de alguna manera y se comienza a aflandar un poco esta persecución a los homosexuales que lleva a cosas muy duras, como puede ser lo que se denominó la parametración, que es tratar de hacerlos entrar en normas. ¿Qué quiere decir entrar en normas? Acabar con esa desviación que significa ser un homosexual y hacerlos entrar en la norma de la heterosexualidad. Y para eso se lo manda a
campos forzados, a trabajo forzado, a campos encuentran como salida que sean gente que nunca había trabajado con las manos. Imagínense, los mandan a recoger caña, azúcar, caña, café. Y bueno, un poco, en algunos casos, muchos de ellos terminan a trabajos forzados. De esa manera pueden tener una rehabilitación, ¿no? Una rehabilitación que evidentemente no quita que muchos de ellos no hayan terminado en la cárcel, ¿no? Es el caso de Reinaldo Arenas, que es este libro, Antes que anoche. Él había sacado un premio por El mundo alucinante, que es una de las grandes novelas de la literatura universal, que es este texto. Yo no lo puedo mostrar, pero bueno, hago lo que puedo. Bueno, y él ahí comienza a escribir su autobiografía, que es Antes que anochezca, donde él cuenta todo esto de la persecución. Él dice que creo que nunca se cingó más en La Habana, sin Gades tener relaciones, más en Cuba que en los años 60. En esa década, precisamente, cuando se promulgaron todas las leyes en contra de los homosexuales, se desató la persecución contra ellos y se crearon los campos de concentración. Precisamente cuando el acto sexual se convirtió en tabú, se pregonaba el hombre nuevo y se exaltaba el machismo. O sea, se dan cuenta que hay una... O sea, yo estoy intentando darle un panorama muy vasto. Imagínense que esto comienza en el año 59 y estamos hablando, hemos llegado hasta el año 93. Disculpen si en alguna medida algunas de estas cosas quedan como sueltas, pero, o sea, las características que hemos visto que tienen que ver con la escritura de Arenas, está por un lado Cuba, como la isla, en segundo lugar, con su característica de isla, el espacio, ese lugar donde, como decía Fernando Ortiz, hay una transculturación, se juntan culturas y producen una nueva. Esas culturas son evidentemente la indígena. Los indígenas están casi eliminados, pero la indígena, la negra, la blanca, porque es donde más negros llegan, como los africanos los llevan esclavos. Casi toda la economía de la isla dependió durante mucho tiempo de las plantaciones, y las plantaciones necesitaban la mano de obra negra, y posteriormente hubo oleadas de chinos y de otros grupos. O sea que la mezcla es algo muy importante y la componente negra es central. En ese sentido, esta característica de una isla tan particular. El que ha viajado a Cuba sabe que la isla lo es, con un pasado muy glorioso español también. Se va con una gran fuerza de la cultura negra, va a ir de alguna manera, va a impregnar también la vida de Arenas. Arenas era el protagonista ideal para la Revolución Cubana. Nació en los 40, o sea que tenía justo la edad cuando gana la Revolución para formar parte de la gente joven. Es lo que se llama un guajiro, o sea, alguien que viene del campo, del campo cubano, lo cual hace que su infancia la pasó en el campo. Es justamente el que, digamos, nace en 1943, en un lugar impreciso situado entre unos pedregales al norte de Holguín y el sur de Jibara. El padre lo abandona, crece en la miseria, la madre lo ayuda mucho, pero logra llegar
de esa miseria campesina, logra llegar a la ciudad. En la ciudad, cuando llega a La Habana, claro, él ya se sabe homosexual, y bueno, y ahí en La Habana va a encontrarse con una revolución triunfante, y como en los últimos escarceos va a participar, va a formar parte un poco de la élite artística, ¿no? Para él, al principio, que hay una gran libertad, al principio para todos, para los homosexuales, los artistas, todos sienten que se ha cumplido una utopía que después lamentablemente va a ser, va a caer, ¿no? Él dice que él se da cuenta que es homosexual, pues dice: un día la maestra de anatomía repetía su mamotreto, un compañero de mi clase se sentó junto a mi pupitre y con un diabolismo absolutamente sincero me dijo: mira, Reinaldo, tú eres pájaro. ¿Tú sabes lo que es ser un pájaro? Es un hombre al que le gustan los otros hombres. Pájaro, eso es lo que tú eres. Es interesante el hecho de que él, para él la revolución, dice, comenzaba con un gran entusiasmo, el gran estruendo y un nuevo terror. Comenzaba una verdadera cacería contra los soldados de Castro, contra los delatores, pero al mismo tiempo yo celebraba todo esto. Primero participa en trabajos comunes, pero después, posteriormente, en 1960, se va a La Habana. Me fascinó la ciudad, una ciudad por primera vez en mi vida, una ciudad donde nadie se conocía, donde uno podía perderse, donde hasta cierto punto nadie le importaba quién fuera quién. Nos alojamos en el Hotel La Habana Libre, es decir, el Habana Hilton, súbitamente convertido en el Habana Libre. O sea, cuando llega a La Habana, digamos, él forma parte, dice que escucha un discurso de Castro que le dice que los jóvenes, ellos forman parte de la vanguardia de la revolución. Bueno, después posteriormente ya ahí va contando cómo comienza a escribir y cómo se vincula a las instituciones de La Habana, ¿no? Lo cual para él, después de sufrir un enorme tiempo de pobreza, significa entrar no solo en la cultura cubana, sino en toda la vida nocturna de La Habana, ¿no? Y entra a trabajar en la biblioteca, en una biblioteca. Y comienza a ganar pequeños concursos. Gana un concurso con una novela que se llama Celestino antes del alba. Y posteriormente presenta en 1966 la segunda novela, que es El Mundo Alucinante. El Mundo Alucinante, que gana la primera mención. También un poco ahí se va produciendo también un poco como que se empieza a ver que después le dan otro premio en otro concurso, y en la novela, que a todo esto claro, lo ayuda mucho Virgilio Piñera. Ahí aparece la figura de Piñera como el tutor, ¿no? Es curioso porque El Mundo Alucinante él lo va a mandar afuera y va a tener un enorme éxito afuera. En algún momento lo cuenta mucho un escritor que se llama Antonio José Ponte, perdón, que dice que bueno, que él, que era un conocedor de la literatura cubana, no conocía a Arenas, porque Arenas no estaba en ningún estante, tampoco está ahora, ¿no? Bueno, Arenas tiene todo un tono provocador que de alguna manera debe haber, digamos, es una de las razones por las cuales
provoca una enorme reacción dentro de la isla. No hay motivo para que reaccione así, pero de alguna manera lo que estoy diciendo es que se muestra como una especie de alguna forma él es un provocador, una persona que ustedes van a leer, cuando lean la obra de él van a ver que les voy a leer un fragmento, esperando que se den cuenta de la fuerza de la escritura, que se llama Las 4 categorías de las locas. Atendiendo a aquellas diferencias tan grandes entre unos y otros homosexuales, estableció unas categorías entre ellos. Primero estaba la loca de Argolla. Este era el tipo de homosexual escandaloso que incesantemente era arrestado en algún baño o en alguna playa. El sistema lo había provisto, según yo veía, de una argolla que llevaba permanentemente al cuello. La policía le tiraba una especie de garfio y era conducido así a los campos de trabajo forzado. El ejemplo máximo de ese tipo de loca era Tomasito la Argollesca. Después de la loca de Argolla venía la loca común. Es ese tipo de homosexual que en Cuba tiene su compromiso, que va a la cinemateca, que escribe de vez en cuando algún poema, que nunca corre un riesgo y se dedica a tomar el té en casa de sus amigos. Ejemplo típico de esa loca era mi amigo Reinaldo Gómez Ramos. Las relaciones de estas locas comunes generalmente son con otras locas y nunca llegan a conocer un hombre verdadero. A la loca común le sigue la loca tapada. La loca tapada era aquella que, siendo loca, casi nadie lo sabía. Se casaban, tenían hijos y después iban a los baños clandestinamente llevando en el dedo índice el anillo matrimonial que le hubiese regalado a su esposa. Era difícil a veces reconocer a la loca tapada. Muchas veces condenadas a ellas mismas a los homosexuales. Después estaba la loca regia, una especie única de los países comunistas. La loca regia es esa loca que por vínculos muy directos con el máximo líder o una labor extraordinaria dentro de la seguridad de Estado o por cosas semejantes, goza del privilegio de poder ser loca públicamente, puede tener una vida escandalosa y a la vez ocupar enormes cargos, viajar, entrar y salir del país, cubrirse de joyas y de trapos y tener hasta un chofer particular. El ejemplo máximo de esta loca es Alfredo Guevara. Fíjense ustedes el tono que tiene la escritura de Arenas, incluso, bueno, evidentemente es como que provoca una reacción, ¿no? Virgilio Piñera forma parte de lo que él llama la loca de Argolla. Y él es un poco, Virgilio, que va a ser un poco el que lo va a introducir, el que lo va a ayudar a corregir, a comprender, a leer, va a ser como su maestro, ¿no? Es interesante el hecho de que, bueno, es muy triste toda la historia de Piñera, porque Piñera va a morir muy solo, e incluso cuando lo entierran, en el entierro, con la excusa de que había que hacer una autopsia, no permiten que la gente vaya, no permiten que se realice el velorio, cambian la fecha del velorio, corriendo lo entierran. O sea, todo está hecho para que la figura de Piñera, ¿no? Para que Piñera desaparezca, ¿no? Es realmente tremendo. Ahora se ha producido toda una reivindicación de Piñera que es muy curiosa con relación a esto, ¿no? Arenas, en cambio, él dice Guillermo Cabrera Infante en este libro que se llama Mea Cuba, mi Cuba, dice, entonces apareció para Reinaldo Arenas. Se pareció un poco a Lezama y otro poco a Padilla, pero pelirrojo, o se tiñó el pelo. Había leído los suficientes libros como para reconocer un problema literario. Además, Arenas era el único novelista cubano que podía ser considerado hijo de la Revolución, de origen campesino pobre, en la parte pobre de la provincia de Oriente, ahora vivía en La Habana. El hecho de ser campesino le valió ser adoptado por la Unión de Escritores como la gran esperanza roja de la novela cubana.
nada de la caótica erudición católica de Lezama o la degenerada decadencia de las cadencias de Piñera o los vicios cosmopolitas de un pederasta exilado en París como Severo Sardú, también joven y brillante. Pero Arenas tenía, como suelen decir en Cuba, su defecto, algo que suena casi parecida a desafecto. Era homosexual y en una forma demasiado llamativa, casi como una loca de La Habana Vieja. Además, no hacía nada por ocultar o reprimir sus hábitos. Pertenecía a esa joven generación de homosexuales que creó el movimiento gay. No es que la UNEAC no hubiera tratado de reformar a Arenas, no. Incluso le propusieron que si se casaba y formaba una familia formal, lo dejarían en paz. Estas yuntas y coyuntas, dice Cabrera Infante, eran una terapia más cercana a Pablo que a Freud, la cura de la locura por el matrimonio realista socialistas. Pero Arenas era un campesino, y como todos los campesinos, testarudo, se negó a obedecer y continuó con sus hábitos, sin ser monje. Luego escribió una segunda novela, la brillante, original y exitosa El mundo alucinante. Tará, tará, Gabriel Infante también rescata toda esta cosa del humor. De súbito, Arenas, además de invertido, se vio convertido en controvertido. Pero Arenas era una especie de suceso, el suceso de la loca. Se trataba del asno de oro, de nuevo por supuesto, Apuleyo en la isla de las Cotorras. Perdió el puesto en la biblioteca, entonces comienza a vivir en la peor de las pobrezas. Le mandan algo de plata desde afuera, y Arenas incluso llega a vivir en un parque, a encontrarse con amigos en un parque para poder leer sus obras, crea revistas. O sea, la escritura para Arenas llega a ser tan importante, dice, su apartamento era en realidad una pequeña habitación de un antiguo y derruido hotel colonial de La Habana Vieja. Allí se hallaba escribiendo y ocultando en el techo violinista lo que escribía de los ávidos lectores de la Seguridad de Estado, cuando comenzó la invasión de la embajada peruana. Y ahí un poco es cuando hay un grupo, hay un grupo grande de cubanos que invade la embajada y Arenas se suma, lo mandan a que se vaya también, porque viene un barco estadounidense para llevarlos, que además Fidel trata de llenar con presos comunes. Pero Arenas en 1981 llega a Nueva York. Y ahí es donde lamentablemente va a encontrarse con el SIDA, ¿no? Dice, por un lado dice, si la muerte de Virgilio no fue rápida ni sencilla, se hallaba en su pequeño piso de La Habana cuando se sintió enfermo, se las arregló para telefonear por una ambulancia que nunca llegó. Virgilio fue enterrado, como yo les decía, él cuenta las distintas cómo mueren los escritores en La Habana. Por otro lado está Arena, este hombre que va a morir en Nueva York después de un largo periodo infectado de SIDA, y donde también va a vivir la dureza que si bien va a sentirse libre, va a vivir la dureza de una sociedad que, bueno, que cuando él llega es un desclasado. Él trabaja de portero, él tiene una obra que se llama El Portero. Bueno, o sea, en Antes que anochezca, si lo pueden leer, les recomiendo, yo sé que van a leer solo el prólogo, pero les recomiendo a aquellos que lo puedan encontrar, porque realmente es una belleza la prosa de él y la fuerza de esa prosa, ¿no? Bueno, Arenas va a acabar, se va a suicidar, y como
final de su obra va a colocar una carta a Fidel Castro, a los amigos, para ser publicada, donde dice que Fidel Castro lo mató. Queridos amigos, debido al estado precario de mi salud y a la terrible depresión sentimental que siento al no poder seguir escribiendo y luchando por la libertad de Cuba, pongo fin a mi vida. En los últimos años, aunque me sentía muy enfermo, he podido terminar mi obra literaria, en la cual he trabajado por más de 30 años. Les dejo pues como legado todos mis terrores, pero también la esperanza de que pronto Cuba será libre. Me siento satisfecho con haber podido contribuir, aunque modestamente, al triunfo de esa libertad. Pongo fin a mi vida voluntariamente, porque no puedo seguir trabajando. Ninguna de las personas que me rodean están comprometidas con esta decisión. Solo hay un responsable, Fidel Castro. Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya podido contraer en el destierro, seguramente no las hubiera sufrido de haber vivido libre en mi país. Al pueblo cubano, tanto en el exilio como en la isla, los exhorto a que sigan luchando por la libertad. Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre, yo ya lo soy. Bueno, con esto terminamos y espero que puedan disfrutar, que les haya dado algunas claves para entender la obra de Arenas y la situación y la historia muy rica y contradictoria de la isla, donde la revolución, que fue un hecho importantísimo en el siglo XX latinoamericano y occidental, y todo lo que ese proceso ha ido viviendo, ¿no? Como muchos otros procesos en América Latina, pero me parece muy interesante los conflictos que presenta la revolución, esta relación entre las armas y las letras, el intelectual y el guerrillero, la militarización y la institucionalización de la revolución y la dureza del autoritarismo frente a la más tenue crítica, la persecución de los intelectuales, y ahí encastrada también un poco no solo la intolerancia a la escritura del otro, sino al cuerpo del otro. Bueno, muchas gracias y espero les sirva.